actividades humanas, pero a su vez es uno de los procesos que más contamina, ya que representa el 60% de emisiones de gases a la atmósfera. Debido a esta realidad surge Friendly Energy. Friendly Energy está basado en un dispositivo inventado por estudiantes e investigadores de la UTEC en Perú. Este dispositivo aprovecha los desperdicios de electrones generados por las plantas durante la fotosíntesis y lo convierte en energía. La idea de nosotros es adaptar este dispositivo a unos invernaderos que contengan la cantidad de plantas suficientes para suministrar el servicio a toda una comunidad. La idea es llevar este dispositivo, esta tecnología, a las zonas rurales más apartadas de Colombia y que aún no cuentan con este servicio. Los costos generados por este servicio público se miden en kilovatios y estos conceptos o erogaciones que se van a reflejar en la factura van a ser parecidos a los de una factura de servicios públicos de una ciudad. En estas facturas se contemplan o se miden conceptos como la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas y las restricciones del servicio. Estos últimos, las restricciones, se refieren a contingencias, se refieren a un ahorro que se hace para contingencias como ataques terroristas y desastres naturales. Nuestra idea está enfocada en un programa del gobierno que sacó en el 2010 que se llama Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales. Obviamente pues está enfocado en este programa porque es una energía no convencional y además es una energía que va enfocada en el objetivo 7 del milenio. Nosotros actuaremos como contratistas en cada uno de los departamentos del país porque es lo que se debe hacer, ya que las empresas grandes que distribuyen en cada uno de los departamentos son las que tienen pues como acaparado este mercado, son las que se encargan de dar el material, como es los medidores, que son los medidores contadores de energía, que eso los da, son las empresas distribuidoras que están autorizadas ya previamente por el gobierno, como son EPM, Cedelca, Sedenar. Entonces, lo que sí estamos seguros es que pues queremos actuar como contratistas pues, por medio de licitaciones, ya que la oferta que tenemos para dar es muy atractiva, además de que es una energía diferente, los precios por los cuales vamos a cobrar son muy económicos, ya que el costo que vale, pues lo que vale construir este tipo de empresa no es tan alto, entonces los ítems para cobro de cada una de las actividades que realizaremos para darle la energía a las personas rurales de, del país es muy económico. El tema ya de la construcción, nosotros como contratistas nos encargamos de toda la logística, como normalmente lo hace un contratista, la logística, la construcción de los invernaderos y de la distribución de la energía. Obviamente ya cada municipio debe destinar un punto verde, una zona verde ecológica, un lote para poder construir la, la, para poder construir el invernadero y darle la energía a los usuarios. Buenas tardes, compañeros. Entramos entonces en la parte del marco jurídico de nuestro proyecto. Las energías renovables en Colombia tienen un marco jurídico explícito. ¿Cuál es ese marco? La Ley 1715 del 2014, por medio del cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales en el sistema general energético de la nación. En las especificaciones de esta ley, el Congreso decreta mediante 40 artículos el alcance normativo y su finalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a mirar algunas de las finalidades que se tiene con esta ley. Una de ellas es establecer el deber al cargo del Estado, estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción, fijar las bases legales para establecer estrategias nacionales y de cooperación que contribuyan al propósito de esta ley. El marco legal dispone entonces de los instrumentos para promover el uso de los mecanismos, los cuales están basados en el fomento de la inversión, la investigación y la eficiencia energética. Es importante poner en conocimiento a todos y cada uno que esta ley cobija tanto a lo público, tanto al agente público como al agente privado.
enmarcando sobre todo el que tenga como objeto definir políticas sectoriales y que desarrollen el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, sobre todo las de carácter renovable. Lo anterior está dispuesto en la Ley 142 y 143 de 1994 y las demás normas que lo complementan. Todos conocemos un sinnúmero de problemáticas que tenemos en nuestro país, pero dado fundamentalmente la problemática de electricidad que tenemos hoy en Colombia, desde el 2006 se adelantó una legislación que dio como iniciativa la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, la cual fue aprobada en el 2007. Eso es lo que hoy conocemos como Ley 1715 del 2014, motivando a muchas empresas así, tanto públicas como privadas, a trabajar en generar su propia electricidad, trayendo consigo un sinnúmero de beneficios, como cuáles podríamos nombrar unos pequeños. Reducción de los apagones, contribuir a la competitividad empresarial, los créditos fiscales, vemos que se vuelve autosostenible, creación de empresas, generación de nuevos proyectos. Sabemos entonces que un modelo económico como el que tenemos actualmente, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Podríamos decir entonces que es inversamente proporcional, de modo que no matemos la gallina de los huevos de oro en materia de producción de energía, pues Colombia será en su mayor parte uno de los países que a futuro en su tema de crecimiento tenga más demanda de energía. Es por eso que ahora más que nunca debemos